Me preguntan aquí que alguien tiene problemas con el ejercicio del control. Sí, ¿con alguno en particular? Sí, profe. Am, con el de el bueno, a mí me parecía como el número 3, el Ya. de la masa que gira sobre un disco y está conectado con otra masa que está suspendida. Ah, ya, ok. Sí, me pedían la proporción entre las masas. Ah, las proporciones entre ambas. Déjame abrir uno de los intentos para tomarlo como ejemplo. Imagino que te referías a este problema de aquí. Sí, ese. Ok. Eh, ¿Tienes alguna duda puntual o prefieres que lo desarrolle? Eh, puntual, que a mí yo calculé la masa de M1 ¿Ya? sobre M2, pero la respuesta me apareció la proporción M2 sobre M1. Me pareció el cálculo al revés. ¿Yo lo hice mal o hay algo más? A ver, veamos. A lo mejor a ver, echemos un vistazo cómo quedó esto. Dice un disco de masa M1, o sea, este de aquí es M1, está unido a una cuerda y realiza un movimiento circular uniforme manteniendo un radio de 37 centímetros sobre la superficie horizontal sin roce. La cuerda pasa por un agujero en medio de la superficie y en su otro extremo está unido a un bloque de masa M2, que está en reposo colgando verticalmente. Si la rapidez del disco es 4.3 rehenes por segundo, la relación entre las masas es. Bueno, eh, por un lado, sabemos que la tensión de la cuerda es igual al peso de la masa 2. Como está en reposo, sabemos que por lo menos su velocidad es cero y por lo tanto su aceleración también es cero, porque es constante la velocidad. Pero al mismo tiempo la tensión es igual a la masa 1 por su aceleración centrípeta, que es omega cuadrado por R. Si igualamos estas dos cantidades, tenemos M1 omega cuadrado por R es igual a M2 por G. A nosotros nos piden M1 sobre M2. Si yo paso dividiendo el M1 y paso dividiendo el omega cuadrado por R, tengo esto. Y eso es lo que tendría que haber dado. ¿Ya? Si evaluamos con los datos que tenemos aquí, tendríamos lo siguiente. Denme un segundo para liberar aquí la calculadora que estaba un poco tapada. Sería 9.8 dividido por omega cuadrado, que es 4.3 al cuadrado, por el radio que me decían que eran 37 centímetros, si mal no recuerdo. Y la respuesta en este caso es 1.43. Esa es la relación entre las masas. Ahora, en este No ejemplo, eran, profe, no eran en vez de centímetros metros, ¿o no? sí, por eso puse 0.37. Ah, Es ya, que yo, ok, yo dije 0, yo dije 37 centímetros, pero aquí está en 0.37 metros. ok. Sí. Ahora, justo en el ejemplo que estoy mirando yo, déjame un segundito para indicar, la opción 1.43 está. Así que en realidad esta habría sido la respuesta, si es que hubiese sido esta la combinación de parámetros que hubiese salido. Y si aparece es porque estaba bien programada. Eh, ¿A ti te tomó esa pregunta como correcta, como errada? ¿Te acuerdas? Como mala, como errónea. Ya, mira, Bueno, después voy a revisarla con más detalles, ¿vale? ok, gracias, profe. Por nada. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda antes de continuar?
Ok, bueno, continuamos entonces con lo que nos corresponde para el día de hoy. Hoy vamos a hablar de algo ya diferente a lo que habíamos visto antes, porque anteriormente habíamos visto movimiento circular, habíamos visto aceleración tangencial, aceleración centrípeta, movimiento armónico simple, pero ahora vamos a hablar nosotros de algo diferente, completamente diferente, que ya ustedes lo habrán visto en el campo virtual, que es la unidad de trabajo y energía. Antes de ver trabajo y energía, es primero necesario que recordemos un par de nociones. Esto seguramente ustedes ya lo vieron en el curso de Fundamentos de Física, posiblemente lo estén viendo de nuevo en algún curso de matemática, que tiene que ver con el producto punto entre dos vectores. ¿Les suena conocido esto? Ya. En el chat me dice alguien que sí, que le suena conocido. En caso de que alguien todavía esté con la memoria un poquito congelada, aquí vamos a refrescar la memoria. Aquí voy a volver a escribir esta palabra porque la caligrafía no me quedó buena. Aquí yo hago énfasis mucho en esta palabra, punto, ¿ya? En matemática, a este tipo de producto también a veces se le llama producto escalar entre vectores o también producto interior. El concepto de producto escalar y producto interior es un poco más general, pero cuando uno lo aplica a vectores en 2 o 3 dimensiones, se reduce a lo que uno conoce como producto punto. ¿El producto punto de qué es? Es una operación que toma dos vectores y de ellos saca un número, un escalar. Por eso también tiene el nombre de producto escalar, ¿ya? ¿Cómo se calcula el producto A punto B? Hay dos formas. Si ustedes tienen las componentes de los vectores A y B, se calcula como AX por BX más AI por BY. Si hubiese una tercera componente, ahí se le agrega AZ por BZ. Eso es si ustedes tienen las componentes. Si ustedes en cambio tienen los módulos de los dos vectores y el ángulo entre ellos, ustedes pueden calcular el producto punto como el módulo de un vector, o sea, su longitud, por el módulo del otro vector, por el coseno del ángulo que haya entre ambos. Voy a llamarle beta a ese ángulo por el momento. Tengan mucho cuidado con el signo que ocupen acá. Tiene que ser el punto. Yo a veces incluso lo exagero, lo escribo como un punto bien grande, porque hay gente que a veces escribe aquí una cruz. Cuando se trata de números, el punto y la cruz son iguales, pero cuando se trata de vectores, la cruz indica otro tipo de operación. Hay otro producto que se llama producto cruz que lo vamos a ver más adelante, y ese es diferente, ¿ya? Porque hay varias formas de multiplicar vectores. Esta de aquí es una de ellas, es una de las tantas formas de multiplicar vectores. Entonces, cuando ustedes tienen dos vectores, ustedes pueden usar esto tanto para calcular productos puntos como para calcular también ángulos entre vectores. A modo de ejemplo,
Si el vector A es 3i más 4j y el vector B es menos 6i más j, ¿cuánto vale A punto B? Y también, ¿cuánto es el ángulo entre ellos? Entonces, la primera parte es más o menos sencilla. A punto B es simplemente tomar AX por BX más AI por BY. No tienen componente Z ninguno de los dos, así que por eso es que nos olvidamos del último término. AX y BX los tenemos. Sé que son 3 y menos 6 respectivamente. Tres por menos 6. Más AI, que es 4, por BI, que es 1. 3 por menos 6 son 18, más 4, esto da 14. Si es que la aritmética no me está engañando. Así es como se calcula un producto punto. Usamos la primera fórmula porque a nosotros justo nos dieron las componentes. Y para calcular el ángulo entre ellos, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos aplicar la segunda fórmula. En otras palabras, si nosotros sabemos que A punto B es módulo de A por módulo de B por el coseno del ángulo entre ambos vectores, aquí podemos despejar el coseno del ángulo entre ambos vectores como el producto de A punto B dividido por los módulos. Entonces tenemos que coseno de beta va a ser, en el numerador tenemos A punto B, que nosotros lo acabamos de calcular, es 14. En el denominador tenemos el módulo de A y el módulo de B. Recuerden que los módulos se calculan mediante teorema de Pitágoras. Este es el módulo de A, este es el módulo de B. Veamos cuánto da esto. El numerador es 14. El denominador es raíz de 3 al cuadrado son 9, 4 al cuadrado son 16, 9 más 16 son 25. 6 al cuadrado son 36, más 1 al cuadrado que es 1, es 37. Esto da 0.46 con un montón de decimales. Si nosotros sacamos el coseno a la menos 1 de esta cantidad, vamos a obtener entonces que el ángulo entre ambos vectores es 62. Eh, disculpen, aquí alguien en el chat me lo menciona, muchas gracias. El producto era menos 14, gracias. Entonces vuelvo atrás un poco. Coseno a la menos 1 de menos la respuesta.
Mira que el ángulo es 117.4 grados. Sí, muchas gracias por mencionarme el tema del signo, me había olvidado del signo. Entonces, para ese tipo de cosas sirve el producto punto. Sirve para calcular, por ejemplo, ángulos entre vectores. Sirve también para calcular proyección de un vector sobre otro. ¿Y por qué lo vamos a usar nosotros ahora? Lo vamos a usar porque nos va a servir para la definición de trabajo mecánico. Antes de continuar, no sé si hay alguna duda con este ejemplo de producto punto, antes de que continuemos. Ok. Bueno, si hay más dudas, después me las pueden preguntar de todas formas. No, no es un hable ahora calle para siempre. Puede usted después preguntar más adelante. Entonces vamos a hablar ahora propiamente tal. Después de esta breve introducción matemática, vamos a hablar un poco sobre trabajo. Resulta de que vamos a considerar primero una fuerza F que es aplicada sobre una partícula a lo largo de un desplazamiento delta R. Para esta primera parte vamos a considerar que esta fuerza F es una fuerza constante. Entonces, una forma de cuantificar la influencia que tiene esta fuerza sobre la partícula que se ha desplazado por este desplazamiento delta R es que nosotros definimos el trabajo mecánico usamos la letra W mayúscula de work, viene en inglés work, como lo siguiente, como el producto punto entre la fuerza aplicada y el vector de desplazamiento. Por eso que hicimos un breve repaso del producto punto, porque la definición de trabajo mecánico contiene un producto punto. ¿Cuál es la idea? La idea del producto punto aquí es que uno considere solamente una componente de la fuerza, que es la componente que es paralela al desplazamiento. Me explico en otras palabras. Si ustedes tienen que su desplazamiento va a lo largo de esta dirección y su fuerza aplicada va a lo largo de esta otra dirección, esto es típico, por ejemplo, cuando uno arrastra un carro en la feria, y ustedes tienen aquí un ángulo beta, la componente horizontal o la componente de la fuerza que es paralela al desplazamiento es justamente módulo de F por el coseno de beta. Y si ustedes multiplican este F coseno de beta por el módulo del desplazamiento, ahí ustedes tienen el producto punto, como una de las fórmulas que habíamos visto nosotros más arriba, que era la segunda fórmula.
Esa es la motivación de por qué se define con un producto punto. Ahora, ¿por qué también lo definieron como un producto de una componente de la fuerza a lo largo del desplazamiento? Fue porque en un principio, cuando todavía se estaba formulando la mecánica, querían cuantificar alguna forma de cuánto esfuerzo se había generado al momento de que un caballo, por ejemplo, arrastra un carruaje o arrastra un carro con carga. Entonces, para cuantificar eso o para cuantificar eficiencias de máquinas, inventaron varias cantidades y una de ellas era el producto entre estas dos cantidades y resultó bastante bien, resultó ser bastante útil para varias aplicaciones en física. Ahora, dependiendo de la dirección o de este ángulo que está aquí, es que hay tres tipos de trabajo. En realidad aquí vamos a hablar de 4 casos, pero en general son 3 los importantes. Vamos a agregar un quinto caso que es un caso particular del cuarto en realidad. Resulta que si nosotros tomamos trabajo que era módulo de la fuerza, módulo del desplazamiento, por coseno del ángulo entre ambos vectores, y lo evaluamos en cada uno de estos casos, ¿con qué nos damos cuenta? ¿Con qué nos encontramos? ¿Cuánto es el coseno de 0? De 0 grados. Uno. El coseno de 0 grados es 1. Por lo tanto, el trabajo en el primer caso es simplemente módulo de la fuerza por módulo del desplazamiento. En el segundo caso, que generaliza este de acá también, lo generaliza porque está contenido, ahí pasa a ser una cantidad que es positiva. Positivo, el trabajo aquí es positivo. Pero ¿qué pasa si el ángulo es de 90 grados? ¿Cuánto da el coseno de 90 grados? Cero. 0. El coseno de 90 grados es 0. Entonces, si ustedes tienen que el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza es de 90 grados, el trabajo va a ser 0, o también llamado trabajo nulo. Y ustedes recordarán de la trigonometría que si el ángulo en cuestión está entre 90 y 180 grados, el coseno da un número negativo. Como consecuencia aquí el trabajo mecánico da también un número negativo. En el caso límite, cuando el ángulo es 180 grados, ahí da efectivamente menos módulo de fuerza por módulo del desplazamiento. Entonces, estos son los 3 tipos de trabajo en general: el positivo, el nulo y el negativo. Entonces, el positivo es cuando el ángulo es menor a 90 grados. Hay un ángulo agudo entre el desplazamiento y la fuerza. El trabajo nulo es cuando el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es un ángulo recto. Y cuando el ángulo es obtuso, hablamos de trabajo negativo. Ahora, ¿qué significa en términos físicos que el trabajo sea positivo, nulo o negativo?
Un trabajo positivo lo que hace es agregar energía al sistema, le da más energía. Un trabajo negativo, en cambio, le quita energía al sistema. Entonces, que ustedes ya pueden suponer que el roce va a dar trabajos negativos en general. Y el trabajo nulo es un trabajo, corresponde a fuerzas que no alteran la cantidad de energía, cuando los desplazamientos son perpendiculares a las fuerzas. Pueden ustedes considerar de que las fuerzas centrípetas, por ejemplo, ejercen trabajo nulo. Entonces, pensando en trabajo mecánico, veamos algún ejemplo. Denme un segundito para buscar uno aquí. Vemos este primer ejemplo ya aplicado. Dice, ¿cuánto trabajo realiza la fuerza gravitacional cuando un martinete de 265 kilogramos cae 2.80 metros? Miren, si no habían escuchado hablar de la palabra martinete antes, no se asusten porque yo tampoco la conocía, pero es básicamente una pieza de una maquinaria, de un tipo, una pieza bien específica de una forja, de un tipo de maquinaria especial. Entonces, lo que a nosotros nos interesa aquí es el trabajo hecho por la fuerza gravitacional cuando un martinete es de esta masa, cae 2.80 metros. O sea, si nosotros miramos aquí el desplazamiento, son 2.80 metros en la dirección negativa del eje Y. La fuerza en cuestión es la fuerza gravitacional, que es una fuerza constante, que es igual a m por g, pero que va hacia el sentido negativo del eje Y. O sea, tomamos nuestra calculadora y vemos cuánto es. La masa son 265 kilogramos y g es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esto da menos 2.597 J en Newton. Por lo tanto, el trabajo se va a calcular como fuerza.desplazamiento. Solamente tienen componentes J, así que es simplemente menos 2.80 metros por menos 2.597 newtons. Y esto nos da 7.271.6. ¿Qué cosa? Cuando uno trabaja en cosas relacionadas con trabajo y energía, la combinación de newtons y metros da una cantidad, una unidad de medida que se llama joule. Se escribe Joule en honor a James Joule, un ingeniero, no recuerdo de qué siglo, pero que hizo muchísimo por investigar sobre mecánica, sobre trabajo y energía, de hecho. Por eso la unidad del trabajo tiene su apellido. El joule se abrevia con una J mayúscula. Así es como se calcula el trabajo mecánico. Vamos con otro ejemplo más o menos sencillo. Dice este problema de aquí. Un segundito para ampliar un poco la letra porque me quedó muy chico. Dice, una caja de 1.300 newtons yace sobre el suelo. ¿Cuánto trabajo se requiere para mover la rapidez constante A? 40 metros a lo largo del suelo contra una fuerza de fricción de 230 newton y B, 4 metros verticalmente. Primero, veamos si entendemos bien el lenguaje.
¿Qué significa una caja de 1300 newtons? En el chat alguien me dice, si el peso es lo que son los 1300 newtons, efectivamente. Cuando me dicen que una caja de 1300 newtons, me están diciendo que 1300 newtons es el peso de la caja. En otras palabras, es M por G. En lugar de darme el peso en kilogramos, me lo dan directamente en newtons. Así ya no tengo que multiplicar por G. Entonces, en la parte A, me preguntan cuánto trabajo se requiere para mover la rapidez constante, 4 metros, perdón, a lo largo del suelo contra una fuerza de fricción de 230 newton. Ya. Entonces, hay que considerar que aquí vamos a tener una fuerza de roce cinético que tiene este módulo, 230 newton. Naturalmente, para uno poder mover la caja a velocidad constante, lo que tengo que yo hacer es aplicar una fuerza para el otro lado. Para que la caja se mueva con velocidad constante, la aceleración tiene que ser cero. O sea, estas dos fuerzas tienen que estar equilibradas. Por lo tanto, esta fuerza tiene que también ser de 230 newtons. Ustedes pueden hacer el análisis completo del diagrama cuerpo libre y van a llegar a la misma conclusión. Entonces, aquí ustedes pueden aplicar vectores o pueden aplicar trigonometría y ángulos. De cualquier forma, ustedes van a encontrar lo siguiente, de que por un lado, el peso va a ser módulo de la fuerza, módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo entre ambos. El módulo de la fuerza van a ser 230 newtons. El desplazamiento me dicen que son 4 metros. Y el desplazamiento en este caso va a ser paralelo a la fuerza. El desplazamiento va a ser paralelo al suelo y la fuerza la estoy ejerciendo paralela al suelo también. Así que ahora calculamos. Serían 230 por 4 metros. 920 joules. Vamos con la parte B. Nosotros queremos levantar la caja y va a estar actuando la fuerza gravitacional hacia abajo y nosotros vamos a tener que aplicar una fuerza en contra de la gravedad hacia arriba. Pero yo ya sé cuánto vale esta fuerza de gravedad, de peso debido al tirón gravitacional. Yo ya sé que son 1300 newtons. Y por lo tanto, si yo quiero levantar la caja a rapidez constante, tengo que yo también aplicar 1300 newtons, pero para arriba. Así que yo ya sé que esta es la fuerza que debo aplicar. Así que el trabajo va a ser módulo de la fuerza, módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Módulo de la fuerza son 1300 newtons. Módulo del desplazamiento me dicen que son 4 metros. Por el coseno de beta. Recuerden que este ángulo beta es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. El desplazamiento aquí va a ir hacia arriba. La fuerza también. Así que por eso que el coseno va a ser el coseno de 0 grados. 1300 por 4
son 5200 joules. Antes de continuar, revisen y díganme si tienen algún problema, algo, me refiero a algo que no les haya quedado claro. Aquí, estos dos ejercicios que les mostré recién, yo los saqué del libro del Yankovic, al cual ustedes pueden acceder desde el campus virtual a través de la cuenta de la biblioteca. Ahora voy a mostrarles un ejercicio del Serway. Denme un segundito, porque este problema hace referencia a una figura que estoy buscando igual. No encontré la figura, pero voy a mostrarles otro ejercicio mejor. Tiene la misma finalidad. Dice así: un camión de remolque tira de un automóvil 5 kilómetros por una carretera horizontal, usando un cable cuya tensión es desde 850 newtons. La primera pregunta es: ¿cuánto trabajo ejerce el cable sobre el auto si tira de él horizontalmente y si tira a 35 grados sobre la horizontal? ¿Cuánto trabajo realiza el cable sobre el camión del remolque en ambos casos del inciso A? ¿Y cuánto trabajo efectúa la gravedad sobre el auto en el inciso A? Es una pregunta bastante completa. Entonces, voy a dibujar inmediatamente aquí ambas situaciones. Esto aquí intentó ser un auto, por si acaso. Y esto aquí intenté que fuera un camión. En el primer caso, hay una cuerda con la cual el camión está remolcando el auto y esta cuerda está siendo tirada horizontalmente. En el segundo caso, en lugar de la cuerda estar horizontalmente, está a 35 grados por encima de la horizontal. Entonces, discúlpenme, no consigo borrar la línea. Entonces la cuerda va ahí y aquí hay 35 grados. Me dicen que el desplazamiento fue de 5 kilómetros. O sea que el módulo del desplazamiento fue 5000 metros. Me dicen que la tensión del cable es 850 newtons. O sea, aquí sabemos que la fuerza que está siendo aplicada tiene un módulo de 850 newtons. En ambos casos, el desplazamiento vamos a considerar que va a ser hacia la derecha, ¿ya? Que vamos a considerar que en ambos casos el movimiento ocurrió hacia la derecha. Vamos con la parte A. La parte A pregunta: ¿cuánto trabajo ejerce el cable sobre el auto si tira de él horizontalmente? En este caso, no tenemos los vectores en componentes, pero sí tenemos los módulos y los ángulos.
Módulo de la fuerza, módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. Módulo de la fuerza sabemos que son 850 newtons. Esa es la fuerza que ejerce el cable sobre el auto. El desplazamiento son 5000 metros por el coseno del ángulo entre ambos. Si el desplazamiento es horizontal y el cable está siendo tensado horizontalmente también, el ángulo entre ellos va a ser 0 grados. Según el auto, la tensión va hacia adelante y el desplazamiento también va hacia adelante. Así que multiplicamos 850 por 5000. Y eso nos da 4.250.000 joules. Una cantidad alta de energía. En el segundo caso, me dicen qué es lo que hubiera pasado si es que hay 35 grados por encima de la horizontal. Y aquí hay que tener cuidado. Lo que me están diciendo a mí es que por un lado el desplazamiento fue horizontal, pero la tensión de la cuerda está levantada 35 grados por encima de la horizontal. O sea, va a quedar a 35 grados también del desplazamiento. Así que el trabajo se va a calcular como los 850 newtons por los 5000 metros. Y tengo que aquí ahora colocar el coseno del ángulo entre ambos vectores, o sea, 35 grados. Y esto nos da 3.481.396 joules. Ok, esa parte aquí era más o menos sencilla. Diego, prende la impresora. Ok, vamos con la parte B. La parte B dice, ¿cuánto trabajo realiza el cable sobre el camión de remolque? En ambos casos del inciso A. Y aquí tengan cuidado, porque la pregunta puede uno pensar, es la misma cantidad de trabajo. Es similar en realidad, pero no es exactamente lo mismo. En el primer caso, consideren que desde el punto de vista del camión, el camión va a sentir que la tensión va hacia atrás. Los mismos 850 newtons, pero hacia atrás. Entonces la diferencia aquí, ¿dónde va a estar? No va a estar en la fuerza, porque siguen siendo 850 newtons. No va a estar en el desplazamiento, porque van a seguir siendo 5000 metros. Pero sí va a estar en el coseno del ángulo. ¿Cuánto va a ser el ángulo que uno tendría que colocar en este caso? 180, ¿no? 180 grados, efectivamente. Porque el desplazamiento va hacia la derecha, según nuestro dibujo, pero la tensión va hacia la izquierda. Así que sería, en el fondo, lo mismo que está acá arriba, pero con un signo menos, porque el coseno es 180 menos 1. ¿Cómo interpretamos los signos acá? En el caso del auto, resulta de que el auto está ganando energía gracias al tirón del camión, pero resulta de que esa energía, ¿de dónde la está sacando? Se la está quitando el camión. El camión está cediendo 4 millones y tantos de joules para entregárselos al auto. Y se los entrega a través del cable. Vamos con el segundo caso. ¿Qué es lo que siente el camión? Las fuerzas siguen siendo 850 newtons, que es la tensión del cable. El desplazamiento siguen siendo 5000 metros. Y aquí nuevamente el cable siente
que la tensión no va hacia adelante, sino que va hacia atrás, en este caso como hacia abajo. Entonces veamos aquí cómo dibujamos esto. El desplazamiento va a ir hacia la derecha. Y la tensión de la cuerda, en este caso va a estar, aquí hay 35 grados, pero por ángulos correspondientes, este ángulo de aquí también es 35 grados. En consecuencia, el ángulo que hay acá va a ser 180 menos 35, que eso es 145 grados, si es que la aritmética no me está jugando una mala pasada. Entonces aquí sería 850 newtons por 5.000 metros por coseno de 145 grados. Coseno de 145. Y en forma no tan sorprendente, la verdad, da la misma cantidad que con el auto, pero con el signo cambiado. Menos 3.481.396 joules. Y vamos con el caso C. La pregunta C, perdón, dice, ¿cuánto trabajo efectuó la gravedad sobre el auto en el inciso A? Esta pregunta ni siquiera hay que calcular mucho. El desplazamiento del auto en nuestro dibujo está hacia la derecha. La gravedad ejerce la fuerza peso hacia abajo. Y entre ellos hay un ángulo recto. Por lo tanto, cuando yo calcule el trabajo aquí de la gravedad, va a ser módulo de la fuerza, que es el peso, módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo, que son 90 grados. Pero nosotros sabemos inmediatamente que esto es 0. Así que no hubo que calcular prácticamente nada. Por el hecho de que el desplazamiento iba en una dirección perpendicular a la fuerza, es que el trabajo de esa fuerza es nulo. Voy a hacer un poco de zoom out. Revisen y díganme si tienen alguna duda aquí con algo que no haya quedado claro del desarrollo de este problema, tanto de la física como de la matemática envuelta. Profe, en ¿Sí? el B, en la W2, ¿Ya? ¿Sí? a ver, es para aclarar solamente, ¿el ángulo lo miden en sentido horario? Porque yo hubiese puesto 215 grados, creo, en el coseno. Ah, ya. Sí, la verdad, aquí da igual. Por convenio uno suele usar el ángulo más chico entre ambos, ¿ya? Pero da igual. De hecho, si calculamos aquí con 215 grados, dio lo mismo. Ah, ya, vale, profe, Sí, gracias. Era pero eso. es una buena pregunta, sí. Por lo general aquí uno usa el más pequeño, pero sí, tal vez si uno quiere ser como más estricto con la matemática, sí, tendría que ser el ángulo en sentido antihorario. ¿Ya? Ok, si no hay más dudas, continuamos. Hasta ahora todo lo que les he mencionado acá sirve bien con fuerzas constantes. Si se dan cuenta, les hablé de la fuerza peso, más arriba hay otro ejemplo un poquito diferente con la fuerza peso, aquí con la tensión del cable, aquí de una fuerza que va en contra del peso y otra en contra del roce. Así que para fuerzas constantes, esto funciona bastante bien. Entonces el trabajo
para fuerzas constantes es tal como lo habíamos dicho. El producto punto entre fuerza y desplazamiento. ¿Cómo lo calculan? Como Fx por delta X más Fi por delta Y, o bien como módulo de fuerza, módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo. Cualquiera de las dos dependiendo de qué datos ustedes tengan. Ahora, la verdad es que en la naturaleza no son tantas las fuerzas constantes que hay. Hay muchos casos de fuerzas variables. Los resortes ejercen fuerzas variables. Si ustedes empujan una caja a través de un terreno que es irregular, van a haber momentos en los cuales ustedes van a tener que empujar más fuerte que otros. Entonces, para fuerzas variables, esto ya no sirve. Hay que modificarlo un poco. El trabajo para fuerzas variables, lo que uno hace en este caso es tomar el desplazamiento, por ejemplo, tanto para desplazamientos extraños como no tan extraños, y fraccionar el desplazamiento en pequeños trozos. Y lo que uno después hace es calcular el trabajo en cada uno de esos trocitos y sumarlos. Pero esos trabajos que están acá, si ustedes los miran, en el fondo va a ser como calcular la base por la altura de un rectángulo, o sea, un área. Y efectivamente eso es el área en un gráfico de fuerza versus posición. Así es como se calcula el trabajo para una fuerza variable. Ustedes cuando ya vean cálculo, bueno, también quienes ya saben cálculo también, van a ver que esto mismo también se puede escribir como la integral de la fuerza a lo largo del desplazamiento entre la posición 1 y la posición 2. Nosotros aquí, en este curso, no vamos a usar integrales, pero sí vamos a ocupar áreas. Entonces, ya saben, esta definición de acá arriba funciona bien cuando las fuerzas son constantes, pero cuando son fuerzas variables, usen áreas. Pero no cualquier área, sino que el área del gráfico fuerza-posición. Hasta aquí, ¿dudas? Dame un segundo aquí para buscar un problema. Este problema es sacado del libro Survey. Ustedes también pueden verlo a través del campus virtual. Dice así: una niña aplica una fuerza F paralela al eje X
a un trineo de 10 kilogramos que se mueve sobre la superficie congelada de un estanque pequeño. La niña controla la rapidez del trineo y la componente X de la fuerza que aplica varía con la coordenada X del trineo, como se muestra en la figura 631, que es el gráfico que está aquí. Calcula el trabajo efectuado por la fuerza cuando el trineo se mueve desde 0 hasta 8, de 8 a 12 y de 0 hasta 12. Entonces lo que ustedes tienen que hacer aquí es calcular las diferentes áreas. Aquí este gráfico es sencillo en el sentido de que es un triángulo solamente, son dos triángulos, si quieren verlo de otro punto de vista, y está todo por encima del eje X. Cuando hay partes que están por debajo del eje X, esas áreas tienen que ser negativas, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Entonces vamos con la parte A. La parte A me habla del trabajo efectuado por la fuerza. No me están pidiendo el trabajo del roce ni el trabajo del peso, me están pidiendo el trabajo de esta fuerza. Entonces, ¿cómo lo calculamos? El trabajo de esta fuerza va a ser el área entre x igual 0 y x igual a 8 metros. ¿Cómo se calculaba el área de un triángulo? Era base por altura dividido en 2. Base por altura dividido en 2, exactamente. Entonces, entre 0 y 8 metros, la base aquí tiene una longitud de 8 metros. La altura tiene una longitud de 10 newtons. Y esto dividido por 2, porque es el área de un triángulo. Y esto dan 40 joules. Vamos con la parte B. La parte B va a ser el área entre 8 y 12 metros. La base aquí son 12 menos 8, que son 4 metros de longitud. La altura siguen siendo 10 newtons y dividido por 2 porque es un triángulo. 20 joules. Y finalmente, el trabajo de 0 a 12 metros. Sería el área entre x igual 0 y x igual 12 metros. Que sería la suma de ambas áreas, o sea, 60 joules. Este es un primer ejemplo, un ejemplo más o menos sencillo para comenzar. Dame un segundo para buscar otro problema más. Este problema ya es sacado del libro de Yancoli. Ustedes también pueden acceder a él a través del campus virtual. Que este es de fuerzas variables, pero tiene aquí una parte que está por debajo del eje X. Dice, la fuerza sobre un objeto que actúa a lo largo del eje X varía como se indica en la figura 637. Esta de aquí. Determina el trabajo efectuado por esta fuerza para mover el objeto, desde 0 hasta 10 metros y desde 0 hasta 15 metros. Ok, vamos con la parte A. En la parte A tenemos un trapecio. Un trapecio y parece que es un trapecio irregular. Miren, cuando ustedes tengan una figura un poco complicada,
lo más fácil siempre va a ser descomponer la figura en triángulos. Entonces, aquí hay un triángulo, aquí hay otro triángulo, lo de medio es un rectángulo, y así no hay que saberse el área de un trapecio. Aquí está un poquito difícil ver dónde son los límites del triángulo, pero vamos a suponer que están más o menos al medio. Ya. Parte A. Desde 0 hasta 10 metros. Tenemos que calcular esta área, esta de aquí, y esta de acá. La primera área, la segunda área, la tercera área. Según lo que vemos acá, el eje X va de 1 en 1. Así que la primera área tiene una base de 3 metros, una altura de 400 metros, y tiene que ir dividido por 2 porque es un triángulo. La segunda área tiene una base de 1, 2, 3, 4 metros y una altura de 400 metros. Y la tercera área tiene 1, 2, 3 metros de base, una altura de 400 metros, y debemos dividirla por 2 porque esta es un triángulo, perdón, porque es un triángulo. Calculemos, ¿cuánto da esto? 300 por 400 dividido por 2 es lo mismo que decir 3 por 200. Y lo mismo aparece acá. Así que tenemos que multiplicar esto por 2 para contarlo 2 veces. Más 4 por 400, que esos son 1600. Y esto nos da un total de 2800 joules. ¿Ya? Así calculamos la primera parte. Para la segunda parte, me están pidiendo a mí el área entre 0 y 15. El trabajo entre 0 y 15, que es el área entre 0 y 15. Para eso voy a tener que calcular esta área, esta otra área y esta otra área. Voy a llamarle área 2 a esa área morada. La primera parte, la segunda parte, la tercera parte. Primera parte. Tiene una base de 2 metros. La altura, aquí son 200 metros, pero hacia abajo. ¿Ya? Y dividido por 2 porque es un triángulo. Segunda parte. Aquí estoy suponiendo que este punto de aquí es un punto medio. Así que sería 1 metro y medio, 1.5 metros, por la altura, que siguen siendo 200 metros hacia abajo, 200 newton, perdón, en este caso. Y no hay que dividirlo por 2 porque es un rectángulo. Más la última parte, que es una base de 1 metro y medio, una altura de 200 metros hacia abajo. Perdón, aquí me equivoqué en el signo. Este de aquí es positivo, pero este de acá es negativo. Y dividido por 2 porque es un triángulo. Entonces,
En la primera parte tengo menos 200. En la segunda parte tengo, sé que son menos 300, pero para evitar equivocarme, mejor voy a colocarlo aquí explícitamente. Y acá tengo 1,5 por 100. Simplifico el 200 con el 2. Y esto da menos 650 joules. Por lo tanto, el trabajo realizado desde 0 hasta 15 metros va a ser la suma de ambas, o sea, 2800 joules menos 650 joules. Que son 2150 joules. Recuerden que el trabajo realizado por fuerzas que estén por debajo del eje X va a ser negativo, por encima va a ser positivo. ¿Ya? Tengan cuidado con eso cuando hagan problemas. ¿Preguntas? ¿Alguna duda o algo que no haya quedado claro? Profe, ¿Sí? en la parte morada, ¿Sí? al lado de los 200 puso Newton. Ah, sí. Sí, y aquí también tiene que ser Newton, sí. ¿La pregunta es por qué son newtons? O... No, que faltaba el último. Sí, el último, sí, la última sí, me había equivocado. Me dejé llevar por impulso y puse metros, sí. Buena observación, muchas gracias. Ok, bueno, no sé si hay más preguntas, si no me las pueden ir preguntando después. Ahora vamos a ver uno de los resultados más importantes en física, que es el llamado teorema del trabajo y la energía. Para ello vamos a definir primero una cantidad llamada energía cinética. La energía cinética se puede abreviar como E sub C o como K de kinetic energy en inglés. En cualquiera de las dos se calcula como un medio de la masa por la rapidez que lleva el cuerpo al cuadrado. La energía cinética representa la energía de un cuerpo que se está moviendo. ¿Cuánta energía tiene el cuerpo por el solo hecho de estarse moviendo? Es esto, es la energía cinética. Vamos a definir también algo que es el trabajo neto. El trabajo neto se calcula como la suma de todos los trabajos. Así como la fuerza neta, perdón, es la suma de todas las fuerzas, el trabajo neto es la suma de todos los trabajos. Y nosotros usamos estos dos conceptos para enunciar el teorema del trabajo y la energía. Lo que dice el teorema del trabajo y la energía es que el trabajo neto realizado sobre una partícula es igual al cambio en la energía cinética. Este es el teorema del trabajo y la energía. En los PowerPoints que están online, ustedes pueden ver una deducción para el caso de fuerzas constantes. Para el caso de fuerzas variables, ahí hay que usar cálculo, por eso no cálculo integral, por eso no está explícito.
pero el mismo teorema vale también. O sea, este teorema vale tanto para fuerzas constantes y variables. ¿Dónde podemos aplicar este teorema? Denme un segundito y les muestro dónde. ¿Recuerdan el problema del trineo? Esta es la continuación del problema del trineo. Suponga que el trineo del ejercicio 630, el que hicimos hace un ratito, está inicialmente en reposo en x igual 0. Use el teorema del trabajo y la energía para determinar la rapidez en el metro 8 y en el metro 12. Puede despreciarse la fricción entre el trineo y la superficie del estanque. ¿Por qué nos dicen este dato? ¿A alguien se le ocurre por qué nos dicen que la fricción se puede despreciar? ¿O para qué? Les doy una pista, tiene que ver con el trabajo neto. Ok, pregunta, ¿no hay nadie o no se les ocurre cómo responder? A mí no se me ocurre, profe. Ok, por lo menos sé que hay, ya, ok, por lo menos sé que hay 2 personas en clase. Ya, miren, ups, me fui muy afuera. Miren, puede ser de que no se le ocurra, no hay problema en ello, si puede ser que sea muy sutil el detalle. Resulta de que el trabajo neto es la suma de los trabajos, ¿cierto? Ante un trineo que se mueve sobre una pista de hielo, estaría el trabajo que ejerce la niña sobre el trineo, más el trabajo de la fricción. Y es por eso que nosotros nos dicen que se puede despreciar la fricción, porque al despreciar la fricción, nosotros suponemos que no hay fricción, tiene sentido, está el trineo andando sobre hielo, y de esa forma el trabajo neto termina siendo igual al trabajo que efectuó la niña. Para eso es que aquí nos están diciendo que podemos despreciar la fricción entre el trineo y la superficie, para que así el trabajo de la niña ya sea el trabajo neto, y no haya que agregar el trabajo de la fricción. Es para eso. Entonces, nosotros habíamos visto antes que, volvemos un poquito para arriba, que el trabajo entre 4 y 8 eran, entre 0 y 8, perdón, eran 40 joules, y entre 0 y 2 eran 60 joules, 40 y 60. ¿Para qué lo vamos a usar? Porque aquí, según el teorema del trabajo y la energía, el trabajo neto va a ser igual al cambio en la energía cinética. Entre x igual 0 metros y x igual a 8 metros, nosotros ahora sabemos que el trabajo neto eran 40 joules. Entonces
este trabajo neto va a ser 40 joules. Y esto va a ser igual al cambio en la energía cinética. Esto es energía cinética final menos energía cinética inicial. Eso es energía cinética, un medio de masa por rapidez al cuadrado. Y aquí hay un dato importante. Inicialmente, en reposo, en x igual 0. O sea que esto de aquí, 0. Y con eso puedo determinar la rapidez. Porque ahora yo paso multiplicando el 2, paso dividiendo la masa, y tengo la rapidez al cuadrado. Y saco raíz. 2 por 40 joules dividido por la masa. La masa aquí no me la dan. Pero en el mismo problema que habíamos visto antes, que era el problema 630, se los recuerdo, está acá arriba, me dicen que el trineo tiene una masa de 10 kilogramos. Así que colocamos todo esto en la calculadora. Raíz de 2 por 40, que son 80, dividido por 10. Hubiese puesto raíz de 8 mejor inmediatamente. 2.83. En la parte B, el desarrollo es muy similar. Solamente que el trabajo neto, en este caso, que va entre 0 y 12 metros, eran 60 joules. Energía cinética final menos energía cinética inicial. Pero nuevamente me dicen que el trineo parte del reposo. Así que aquí vamos a calcular inmediatamente cuánto vale la rapidez final. Todo por 60 joules dividido por 10 kilogramos. 2 por 60 son 120, dividido por 10 son 12. 3.46. Entonces, para eso sirve el trabajo, el teorema del trabajo y la energía. Me relaciona la rapidez de un cuerpo con el trabajo que se le ha hecho. Entonces, aquí también tiene sentido algunas cosas. Por ejemplo, si el trabajo neto fuese negativo, la energía cinética final va a ser menor que la inicial, o sea, va más lento, perdió energía. Por eso yo les decía que el trabajo negativo implica que le estamos quitando energía al sistema. Un claro ejemplo de eso es cuando algo se arrastra sobre una superficie con roce. El roce cinético tiende a quitar energía al sistema. ¿Dudas? ¿Algo que no se entendió aquí de la matemática? Ya, aquí, ya, bueno, como el tiempo se nos está empezando a acabar, vamos a pasar un último tema y finalizamos. Va a quedar pendiente para la semana de vuelta, ustedes igual pueden ir adelantando, la parte de energía, de fuerzas conservativas y energías potenciales. Ya eso pueden irlo ustedes estudiando mientras tanto. Lo que les voy a mostrar ahora yo es el trabajo
realizado por un resorte. Resulta que el trabajo realizado por un resorte es un trabajo de una fuerza variable. Recuerden que la fuerza elástica es igual a menos k veces por la deformación. Aquí voy a colocar la deformación como x porque estoy suponiendo que la posición natural del resorte está en x igual 0. Eso significa de que si yo dibujo esto va a ser una línea recta. Mejor voy a usar la regla porque si no me va a quedar muy indecente la línea. Va a ser una recta más o menos así. Donde este es el eje X y esta es la fuerza elástica. Nosotros habíamos dicho que el trabajo realizado por una fuerza variable corresponde al área bajo la curva. Por lo tanto, si esta es la posición de elongación del resorte, el trabajo realizado por el resorte es un medio de la base, que es X, por la altura, que es KX, negativo, por eso tienen menos antes. Resumiendo, el trabajo que realiza un resorte al ser comprimido es menos un medio de K por X al cuadrado, donde X en este caso es la deformación. Y esto se lo muestro junto con un ejemplo. Dice este ejemplo: una caja de 6 kilogramos que se mueve a 3 metros por segundo sobre una superficie horizontal, sin fricción, choca con un resorte ligero cuya constante de fuerza es 75 newtons por centímetro. Usa el teorema trabajo-energía para determinar la compresión máxima del resorte. Empecemos con la constante K, 75 newton por centímetro. Es un poco incómodo el mezclar unidades de medida porque tengo aquí unas velocidades en metros, unas cosas en centímetros. Transformemos mejor todo a metros. Sabemos que un metro son 100 centímetros. $7.500 newton por metro. Entonces esa es la constante elástica del resorte. Y vamos a usar el teorema del trabajo y la energía para determinar la compresión del resorte. Aquí me dicen que la superficie horizontal no tiene fricción, de modo de que el trabajo neto es solamente el trabajo del resorte. Porque para eso me dicen que desprecie la fricción. Al ser una superficie horizontal, el peso no ejerce trabajo, porque es perpendicular al desplazamiento. Es por eso solamente. Entonces, el trabajo neto va a ser el trabajo del resorte. El trabajo del resorte es un medio negativo de K por la deformación al cuadrado. Cambio en la energía cinética. Recuerden que cambio siempre va a ser final menos inicial. Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos
1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Si la masa toca el resorte y lo comprime hasta su máximo punto, en ese momento de máxima compresión, la velocidad de la masa va a ser 0. Entonces, en un momento de máxima compresión, la rapidez de la partícula va a ser 0. Entonces voy a tener que menos 1/2 de K por la deformación al cuadrado va a ser igual a menos 1/2 de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Se cancelan los signos menos, se cancelan los 1/2 y despejo la deformación. Paso dividiendo la K. Y me queda que es la raíz de masa, velocidad inicial al cuadrado, dividida por K. Recapitulo, recuerden que cancelé los menos 1/2 y pasé dividiendo la K. Y las unidades todas cuadran porque ahora tengo todo en newtons, en metros y en segundos. Masa, 6 kilogramos. Así pongo raíz de, paréntesis, porque si no va a ser raíz del primer número solamente, 6 kilogramos. Velocidad, 3 metros por segundo, pero esta tiene que ir al cuadrado. Dividido por la constante del resorte, 75, cuidado, recuerden, usamos la versión en metros, 7500. Y con eso tenemos que la compresión máxima del resorte es 0.0848. Ustedes pueden encontrar que tal vez estoy usando muchos decimales, de hecho sería 849 en realidad. En un segundito. Cuando ustedes cuenten decimales no después del punto, sino cuenten cuántos decimales después del primer dígito diferente de 0, si es que aquí tienen un 0. Por ejemplo, si este era 0.0 algo, tiene que comenzar a 0.0, ya, aquí hay 1, 2, 3. Esas son 3 cifras significativas que se llaman. Y aquí tengo entonces que esto es lo mismo que decir 8.49 centímetros. ¿Consultas? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, ¿por qué la velocidad final da 0? Ah, ok. Porque inicialmente, tal vez que olvidé un dibujo. Inicialmente teníamos nuestra masa moviéndose para allá, con velocidad inicial, ¿cierto? Y aquí teníamos el resorte. Pero en el caso final, me están preguntando por la compresión máxima del resorte. El resorte ya está comprimido. Y no puede seguir comprimiéndose más porque ya llegó a su máximo, al máximo debido al impulso de la masa. Pero si llega al máximo, es porque ya la masa no sigue avanzando. Si no sigue avanzando, ¿cuánto vale su rapidez final? 0. Exacto. Es por eso. Después de esto, ¿qué es lo que pasa? Que el resorte ahora como que se devuelve y empieza a empujar al bloque para el otro lado y se devuelve. Es por eso que la rapidez final aquí es 0. ¿Ya? Estamos considerando el momento en el que justo la compresión es la máxima. Ok, si no hay más dudas, entonces dejamos la clase de hoy hasta aquí y nos encontramos entonces de vuelta del receso. Recuerden igual estudiar
para, bueno, quienes tengan que ir al recuperativo, recuerden estudiar para el recuperativo, y también quienes puedan también repasen un poco lo que hemos visto hoy, repasen lo que falta de energías potenciales, y nos encontramos en 2 semanas más.